Era una tarde sofocante de 1958 en la Ciudad de México. El sol se colaba entre los ventanales de los estudios Churubusco, iluminando un mundo de cartón y glamour, donde la risa y el brillo escondían los secretos más oscuros de una industria que lo perdonó todo, excepto hablar, entre maquillistas que fumaban sin cesar, cables enredados y gritos de directores. Caminaba una mujer menuda, de rostro amable, mirada dulce y voz pausada. Me refiero a Beatriz Saavedra, actriz de reparto y complementaria, que trabajó en películas en la época de oro del cine mexicano. Pocos la recordaban como protagonista, pero todos sabían quién era. Su presencia daba calidez a las escenas. Su sonrisa sincera hacía que los galanes se vieran más humanos, y su disciplina impecable la volvía indispensable para cualquier producción. Había compartido créditos con Cantinflas, Pedro Infante, Marga López y Luis Aguilar. Sin embargo, detrás de esa figura discreta y profesional se escondía una vida de sufrimiento, humillación y violencia que pocos imaginarían. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo, aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Beatriz Saavedra se había casado con el cómico Armando Soto Lamarina, mejor conocido como Chicote, un hombre que hacía reír a millones, pero que en su intimidad era dominado por los demonios del alcohol, los celos y el resentimiento. De rostro pícaro y verbo rápido, Chicote era un personaje querido en la pantalla, pero temido en su hogar. Se conocieron durante el rodaje de una película no conocida, aquella cinta donde Cantinflas se burlaba del poder, de la prensa y de la política, mientras en los camerinos se tejían amores y traiciones. Beatriz, joven y entusiasta, quedó fascinada por el humor y la aparente bondad de Chicote. Nadie, ni ella misma, podía prever que estaba abriendo la puerta al peor infierno de su vida. El matrimonio se celebró discretamente, sin prensa, sin invitados importantes. Al principio todo parecía una historia de amor sencilla, casi doméstica. Vivían en una modesta casa en la colonia Santa María la Ribera, donde ella cocinaba, bordaba y lo esperaba con devoción cada vez que él regresaba de los foros o de las carpas. Pero pronto comenzaron los cambios, las giras, las borracheras, las noches interminables de juego y mujeres. Chicote tenía fama de ser generoso con sus amigos, pero violento con sus parejas. Lo que al público le hacía reír, a las mujeres que lo amaban, les hacía llorar. Beatriz intentó justificarlo 1000 veces. No es él, es el licor, decía. Pero el licor nunca se iba, y cada día el hombre alegre de las películas se transformaba en un monstruo iracundo. Una noche de 1959, mientras Beatriz preparaba la cena, él llegó tambaleante con olor a cantina y una mirada oscura, cargada de ira. Le reclamó por celos infundados, por supuestas miradas con otros actores, por tener más talento que él en la pantalla. La discusión escaló, los vecinos oyeron gritos, platos rotos y un golpe seco. A la mañana siguiente Beatriz apareció con el rostro cubierto de moretones. Dijo que se había caído por las escaleras. Nadie le creyó. En el ambiente artístico se sabía que Chicote la maltrataba, pero nadie se atrevía a intervenir. En aquella época, el machismo era ley
y los abusos eran considerados asuntos de pareja. Los productores preferían callar antes que arriesgar el prestigio de un actor tan rentable. A medida que pasaban los años, el cuerpo de Beatriz se fue llenando de cicatrices y su sonrisa se volvió una máscara de dolor. En los estudios, llegaba maquillada para disimular golpes y sus colegas fingían no notar nada. Mario Moreno Cantinflas fue uno de los pocos que le ofreció ayuda. En más de una ocasión intercedió para que Chicote la dejara en paz durante las grabaciones. Pero fuera de los foros, Beatriz estaba sola. El punto de quiebre llegó en 1960. Una noche, tras una fiesta en casa de un productor, Chicote, ya completamente alcoholizado, discutió con Beatriz por una broma que un actor le hizo durante la velada. En su mente distorsionada, creyó que lo estaban humillando. Regresaron a casa en medio de gritos y ofensas. Los vecinos relatarían después que alrededor de la medianoche se escuchó un estruendo metálico y un alarido desgarrador. Chicote, fuera de sí, había tomado un tubo de hierro que usaba para reparar el automóvil y lo había estrellado contra la espalda de Beatriz con una fuerza brutal. El golpe la hizo caer al suelo, sin poder moverse, con un hilo de sangre escurriendo por la comisura de los labios. Él, al darse cuenta de lo que había hecho, huyó del lugar, dejándola inconsciente. Fue un vecino quien llamó a una ambulancia. Los médicos del hospital dictaminaron lo que sería una sentencia de por vida, fractura de columna vertebral irreversible. Beatriz Saavedra quedaría paralítica para siempre. El escándalo, sin embargo, nunca llegó a la prensa. En los estudios Churubusco no dijeron tampoco nada. La versión oficial fue que Beatriz había sufrido un accidente doméstico. Chicote, protegido por amistades influyentes y por la cobardía del medio, jamás fue procesado. Siguió trabajando, bromeando en los foros, mientras su esposa yacía postrada en una cama, viendo cómo el mundo seguía sin ella. Beatriz pasó meses en el hospital, sin visitas de un esposo. Solo algunas actrices como Sara García y Carmen Montejo se atrevieron a llevarle flores. Nadie hablaba en voz alta del tema. En las comidas de la Asociación Nacional de Actores, el nombre de Chicote se pronunciaba con risas nerviosas y silencios cómplices. Con el tiempo, Beatriz fue olvidando por el público. Sus películas dejaron de proyectarse, sus créditos desaparecieron de los afiches y su voz, tan amigable en las comedias de Cantinflas, se apagó lentamente entre las sombras del olvido. Vivió sus últimos años en silla de ruedas en un pequeño departamento del centro, sostenida por una pensión ridícula y la ayuda esporádica de algunos colegas que la recordaban con cariño. A pesar del dolor, nunca habló públicamente sobre lo ocurrido. En entrevistas tardías, cuando algún periodista curioso le preguntaba por Chicote, ella respondía con una sonrisa serena. Fue un gran comediante, pero en su mirada siempre había un brillo de melancolía que revelaba la verdad. Había amado al hombre que la destruyó. Muchas gracias y hasta la próxima.